Hola, hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, primera vez en Venezuela, hermana colombiana del país vecino, pero primera vez acá en Venezuela. Y es un gusto ver a la gente presencial en un congreso tan grande y tan bien organizado. Primero, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Me presento rápidamente y les cuento a quién represento. Mi nombre es María Andrea Uzcategui, soy microbióloga industrial, tengo una maestría en biotecnología y desde hace 13 años soy la directora ejecutiva de Agrobio para la región andina. Agrobio hoy en día agrupa las compañías y entidades que desarrollan biotecnología en semillas. Trabajamos muy de cerca con la industria, con la academia y con los investigadores que hacen semillas transgénicas o semillas editadas, que es lo que viene ahora. Y hoy traigo una presentación para mostrarles un poco la actualidad sobre semillas transgénicas, la importancia de su buen manejo y todo el desarrollo que hay en ellas. Entonces voy a empezar. Yo les voy a contar un poco de lo que son los transgénicos, su actualidad y el buen manejo de la tecnología. Listo. Seguramente han escuchado la palabra transgénicos. Y si ustedes van a internet y ponen la palabra transgénicos, seguramente se encontrarán con esto. Tomates con jeringas, mazorcas con jeringas, combinaciones de un cultivo o de un alimento y otro, pero buen diseño gráfico y nada de ciencia detrás de esto. Seguramente les han dicho que producen cáncer, que producen alergias, que no son naturales. Y la verdad es que los transgénicos están hace mucho tiempo con nosotros. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué es? El teocintle. Este es el ancestro del maíz y que gracias al mejoramiento genético sin transgénesis, hoy tenemos un maíz de más de 300 granos, cuando antes eran 6 granos. Esto es gracias al mejoramiento genético, donde hemos hecho mejoras a través del tiempo por diversos métodos. Esta era la lechuga ancestral, una lechuga que era tan pequeña, una sola hoja que ni siquiera para una ensalada en un plato nos alcanzaba. Esta era la zanahoria ancestral. ¿Ustedes conocen la historia de la zanahoria? ¿No? Tiene una historia bonita y es que la zanahoria viene del reino, la zanahoria como nosotros hoy en día la conocemos, viene del reino naranja. Y es naranja porque el rey de Holanda hace muchos años encontró en su plato una zanahoria que era blanca con unas estrías de color naranja. Llamó a los botánicos de aquella época y les preguntó qué eran esas estrías. Ellos le dijeron que era betacaroteno que tenía su zanahoria. Y él les preguntó, ¿es posible tener una zanahoria que sea completamente naranja y que represente nuestro reino? Ellos empezaron a hacer cruces entre las zanahorias hasta obtener la zanahoria que hoy en día todos tenemos en la cabeza que tiene que ser de color naranja. La zanahoria sí, no solamente es naranja, sino que también es blanca, morada y tiene una gran variedad. Esto ha sido gracias al mejoramiento genético y hoy en día pues encontramos diversos colores, sabores y tamaños en la zanahoria. Los primeros plátanos eran así, los bananos hace muchos años eran así, una cáscara gruesa, muchas semillas y era difícil comérselo crudo, tocaba cocinarlo. ¿Saben qué es esto? Una berenjena. Es una berenjena y seguramente el dicho de que se va a meter en problemas, se va a meter en un berenjenal, viene de allí. Pero la berenjena también la hemos modificado hasta encontrarla en diferentes colores, en diferentes tamaños y hoy en día es así. Traigo todas estas fotografías es para mostrarles que nada de lo que hoy comemos o sembramos es natural o está en su forma original. Todo ha sido mejorado a través de diferentes métodos, pero no hay nada idéntico a lo que comían nuestros ancestros. O sea que todos somos organismos genéticamente modificados. Y organismos genéticamente modificados traigo el término porque para bien o para mal fue el término que se utilizó en el Protocolo de Cartagena para definir a los transgénicos. Pero todos somos organismos genéticamente modificados.
Y el mejoramiento ha estado presente a lo largo de la historia. Tengo un amigo que dice que la agricultura fue la que domesticó al hombre, porque fue cuando el hombre empezó a sembrar, empezó a encontrar alimento o a sembrar su propio alimento en un terreno, fue que dejó de ser nómada y se volvió sedentario. Entonces, los cultivos fueron los que nos domesticaron a nosotros. Pero el mejoramiento de plantas, como les dije, se ha dado a través de lo largo de la historia de la agricultura a través de diferentes métodos. Selección natural, donde los alimentos más resistentes o los más adaptados lograron sobrevivir. Selección guiada por el hombre, cuando empezamos a seleccionar, este produce un fruto mayor, esta planta se adapta mejor. Mutaciones naturales que se ocurren constantemente en la naturaleza, y de ahí en adelante vienen procesos mediados por el conocimiento y la ciencia. Ya nos dimos cuenta cómo poder hacer lo que la misma naturaleza hace y empezamos a trabajar en nuevos métodos y tecnologías mucho más innovadoras para mejorar nuestros cultivos. Mi presentación se va a enfocar en los dos últimos puntos, que son a través de biotecnología moderna. Esta gráfica que les traigo acá es como para que ustedes tengan en la cabeza que ha sido todo un proceso continuo, que hoy no estamos en la última etapa, sino que seguiremos desarrollando nuevas técnicas, nuevos mecanismos y métodos mucho más precisos para poder tener características en los cultivos. De forma rápida, hago una representación de qué es o cómo es la diferencia entre un mejoramiento convencional y un mejoramiento a través de la tecnología de ADN recombinante, que es la metodología de los transgénicos. Si ustedes miran, hay dos pilas de libros. Piensen ustedes que cada pila de libro es el genoma de una persona. Cada libro es un gen. Cuando hacemos un mejoramiento convencional, lo que hacemos es cruzar dos pilas de libros y tener un organismo que tiene genes o libros tanto del uno como del otro. Es un mejoramiento al azar, es un mejoramiento en el que podemos obtener la característica que esperábamos, pero también podemos obtener otras características que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos tenerlas, o podemos no tener el resultado esperado. A mano derecha ustedes ven la tecnología, el método a través de la tecnología del ADN recombinante. Tienen una pila de libros, que es un organismo, pero ustedes ya saben qué párrafo de la hoja quieren transferir al otro organismo. Y al final tienen la pila de libros con el párrafo o con el gen que querían transferir. Es una tecnología mucho más precisa, mucho más rápida, pero no es excluyente de las técnicas convencionales. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque todos los organismos vivos estamos constituidos de lo mismo, genes. Internamente, como nuestro idioma es el mismo, son genes. Y los genes que tengo yo los puede tener una bacteria, o los genes que tiene una bacteria los puede tener un pez. No es que sean diferentes, son genes y todos estamos constituidos por genes. Nosotros somos 99%, o nuestro genoma es 99% idéntico al de los chimpancés. ¿Por qué no somos chimpancés? ¿Alguien sabe? Porque nuestros genes están organizados en una forma diferente y al estar organizados en una forma diferente expresamos características diferentes, proteínas diferentes. Esa es la única razón. Depende de cuántos tengamos y cómo estén organizados los genes, lo que nos hace diferentes. Y volvemos como a primaria, y es que hoy en día todas las características se dan por estas 4 proteínas: adenina, tiamina, guanina y citosina. Dependiendo cómo ellas estén organizadas con sus pares, expresamos proteínas o características diferentes. El caso es que los cultivos transgénicos llevan más de 25 años a nivel comercial. En 1996 se empezó a sembrar la primera soya transgénica en Estados Unidos y desde entonces su crecimiento ha sido siempre ascendente, año tras año. Inicialmente lo empezaron a sembrar los países industrializados. Hoy en día los países industrializados se quedaron como en una fase plató porque ya no pueden crecer más, no tienen más espacios a donde crecer, pero los países en vía de desarrollo siguen sumándose cada año a la lista de países biotecnológicos.
Más de 250 instituciones avalan su seguridad, y cuando me refiero a 250 instituciones, son instituciones encargadas de evaluar la seguridad tanto de los cultivos como de los alimentos derivados de estos cultivos. Hay más de 2.000 estudios en donde también han evaluado su seguridad a lo largo de estos 25 años. Incluso hay una declaración de 155 premios Nobel que avalan su seguridad y piden a estos grupos que están en contra de la tecnología dejar su oposición porque creen que es una tecnología que puede ayudar a la seguridad alimentaria e incluso a la seguridad nutricional. Y hoy en día no hay un solo caso con respaldo científico que demuestre que han tenido un efecto negativo para la salud humana, para el ambiente o para la salud animal. Entonces, ¿qué si es un transgénico? Y yo traigo una analogía como para que ustedes me lo entiendan. ¿A ustedes les gusta el fútbol? ¿Sí? Bueno, en Colombia también. No traje la selección de este año porque nos fue muy mal. No vamos a Qatar. Pero traigo la selección del año pasado. Estos son los jugadores de la selección de Colombia de hace 4 años. Los mejores jugadores en campo. Un técnico va a todos los estadios, a todos los campos, a buscar los jugadores con las mejores características. Eso mismo hace un fitomejorador. Va a campo a buscar los mejores cultivos con las mejores características. Nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, a Jerry Mina, que tiene la característica de altura. Tenemos a James, que tiene la característica de ser un buen zurdo. Y tenemos a Cuadradito, que tiene la característica de ser muy rápido. ¿Qué tal si tuviéramos una combinación de esos 3 jugadores? Tendríamos el mejor. A mí hace 4 años me parecía James el mejor, hoy ya no, pero fue un buen jugador y tenía unas buenas características. ¿Qué tal si tuviéramos nosotros un cultivo con 3 características que hoy en día le favoreciera al agricultor? Lo mismo hace un mejorador de cultivos. Los agricultores, como ustedes muy bien lo saben, mejor que yo, tienen muchos desafíos en campo. Uno de esos es el control de plagas. ¿A alguien se le ocurrió, podemos desarrollar plantas resistentes a los insectos? Y la verdad es que los científicos han trabajado mucho en el desarrollo de estos cultivos y quien tuvo la idea fue gracias a una bacteria que se encuentra ampliamente distribuida en campo, Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que es tóxica para los insectos lepidópteros, y se le ocurrió, ¿podemos encontrar el gen que produce esta proteína y transferirlo a un cultivo? Pues sí, gracias a la ingeniería genética, hoy en día lo lograron. La bacteria Bacillus thuringiensis es usada hace muchos años por la agricultura orgánica. Se hacen aspersiones de esta bacteria en campo. Y como les dije, lo que hicieron fue básicamente encontrar el gen que produce esta proteína y lo transfirieron a las plantas. Hoy en día, cuando el insecto lepidóptero llega, muerde, come, el insecto muere. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque todos estamos constituidos de lo mismo, genes. ¿Qué cultivos transgénicos se encuentran hoy en el mundo? 14 cultivos. No es que todo lo que hay ha sido modificado a través de transgénesis. No, solamente 14 cultivos, y ustedes tengan en cuenta los 4 primeros que ven ahí. Tenemos algodón, maíz, canola, soya, alfalfa, papaya, remolacha, calabacín, zanahoria, papa, berenjena, piña, yuca y arroz. Pero los 4 primeros son los 4 cultivos más sembrados y comercializados a nivel internacional. Los otros cultivos que están en esta foto son cultivos desarrollados más para el país donde se siembran, mucho más específicos para el país donde se siembran y no tienen una comercialización muy amplia. Los 4 primeros son los 4 principales cultivos de nuestra canasta básica familiar y utilizados en muchos de los alimentos que hoy consumimos. Y los transgénicos no solamente están en los cultivos, y esto es como para que caigamos en cuenta de que la transgénesis está en muchas cosas que hoy en día utilizamos.
Seguramente han tenido una buena fiesta con transgénicos y no se han dado cuenta. El vino, el queso y la cerveza son producidos con microorganismos genéticamente modificados. Hoy en día Europa puede tener una posición al tema de transgénicos, pero para unas cosas sí y otras no. A veces creo yo que es una doble moral más sobre el tema, porque estos 3 productos que ustedes ven en pantalla son productos muy importantes para ellos y donde la tecnología también interviene hoy en día. Enzimas como la quimiosina, el cuajo, no sé cómo le dicen ustedes acá, hoy en día se produce, el 98% del cuajo que se produce para quesos en la industria de lácteos es cuajo derivado de microorganismos genéticamente modificados. Para el vino y para la cerveza también se utilizan microorganismos genéticamente modificados que ayudan a procesos fermentativos y procesos de sedimentación. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar diabético o alguien cercano en su familia es diabético? Denle gracias a la transgénesis que hoy pueden tener abastecimiento de insulina. La insulina solamente la producimos nosotros los humanos. Y como empezó a crecer el número de personas diabéticas en el mundo, empezaron a producir insulina en cerdos, pero era difícil su purificación y estaba produciendo alergias en las personas diabéticas. ¿Qué hicieron? Transferir el gen humano a una bacteria y hoy en día se produce insulina en grandes bioreactores para abastecer a toda la población que sufre de diabetes. Vacunas. Está tan de moda el COVID que hoy podemos estar aquí. Finalmente podemos reunirnos presencialmente, muy seguramente porque todos estamos vacunados. 2 de las vacunas que hoy existen a nivel comercial contra el COVID son transgénicas. La vacuna de la hepatitis B, la hormona del crecimiento, son hechas gracias a través de la transgénesis. Y miremos a ver qué tenemos puesto. Seguramente tienen una camiseta, una t-shirt hecha de algodón. Seguramente es transgénico porque el 80% del algodón que se siembra en el mundo es transgénico. Volvemos a los cultivos. ¿Qué características hoy encontramos en los cultivos transgénicos? Principalmente 5 características. Una es la resistencia a virus, la otra es la resistencia a insectos, la siguiente es la tolerancia herbicida, la otra es retraso en la oxidación o oxidación lenta de algunos alimentos y la última es una característica de mejora nutricional. Esas son principalmente las 4 características que hoy en día encontramos aprobadas y a nivel comercial en algunos países. ¿En dónde están los cultivos transgénicos en el mundo? En 30 países y en 30 países en este mapa solamente tengo la representación de los países que lo siembran y que lo siembran porque tienen regulación para su evaluación y aprobación. 30 países siembran hoy en día cultivos transgénicos de forma legal. Yo sé que hay muchos países donde los siembran de forma ilegal, pero este mapa representa 30 países que hoy en día los siembran. Si se dan cuenta, América es el continente que más rápido ha adoptado esta tecnología, que más hectáreas tiene, y solamente dentro de América encontramos a Venezuela, a Ecuador, a Perú y algunos países centroamericanos que no lo siembran. El resto de los países latinoamericanos, 10 países latinoamericanos, siembran biotecnología porque tienen un marco regulatorio que los evalúa y los permite. Estoy hablando de siembra, pero el mundo entero come transgénicos o utiliza los transgénicos. Brasil, Ecuador y Argentina son los 3 principales productores de biotecnología. Y seguramente nosotros o Colombia no se autoabastece ni de maíz ni de soya. ¿De dónde lo importamos? De Argentina o de Estados Unidos. Países que tienen una adopción de estos cultivos de más del 98%. Si comparamos cómo es el hectareaje de cada uno de estos cultivos versus su adopción de transgénicos, hoy en día el 79% de lo que se siembra en el mundo en algodón es transgénico, el 74% de la soya que se siembra en el mundo es transgénica, el 31% del maíz que se siembra en el mundo es transgénico y el 27% de la canola que se siembra en el mundo es transgénico. Hablamos de hectáreas, de área, pero si hablamos a nivel de comercio de granos, este porcentaje seguramente es mucho mayor. Y de todo lo que les he hablado en cultivos, esto es básicamente la primera ola.
La primera ola estuvo mucho más enfocada en ustedes, en los agricultores, en poder proteger y facilitar sus prácticas en campo, proteger sus cultivos y facilitar sus prácticas en campo. La segunda ola no solamente va a venir enfocada en ustedes, vamos a seguir trabajando en desarrollos de protección de cultivos, en mejorar las prácticas agrícolas, en poder tener productos que nos ayuden a enfrentar el cambio climático, por ejemplo, un maíz tolerante a la sequía, productos que tengan una mejor utilización de nitrógeno en estos momentos que tanto lo necesitamos por el costo de los fertilizantes, pero también vamos a tener beneficios para los consumidores, alimentos mucho más nutritivos y beneficios para la industria. ¿Cuál ha sido el impacto de los cultivos genéticamente modificados desde 1996? Más de 18 millones de agricultores siembran biotecnología y créanme que agricultor que siembra biotecnología se queda con la biotecnología. 99.9% de los agricultores que siembran tecnología hoy en día se mantienen usando la tecnología. Que es para grandes agricultores, es mentiras. Para todos los tamaños de agricultores puede ser. Colombia es un país de pequeños agricultores, por ejemplo, algodoneros principalmente. Y hoy en día más del 90% del algodón que se siembra en el país es transgénico. ¿Qué beneficios ha traído? Bueno, protección de sus cosechas. Si pueden controlar las plagas lepidópteras, hoy en día estamos protegiendo los cultivos. Mayor producción por hectárea, y aquí hago la aclaración que la característica no es para producción, no es para rendimiento. La característica es para proteger los insectos frente a los cultivos frente a algunos insectos. Pero indirectamente, si yo tengo que usar menos insumos, menos mano de obra, tengo que estar menos, menos tiempo encima de mi cultivo, pues voy a tener unos mejores rendimientos o una mayor productividad. Hemos optimizado el uso de insumos químicos, hemos disminuido los costos de producción y una característica que es muy importante y seguramente si le preguntan a los agricultores que hoy en día usan biotecnología, si les tocara elegir entre la característica de resistencia a insectos o la característica de tolerancia a herbicidas, seguramente se quedarían con la característica de tolerancia a herbicidas, porque les ha facilitado sus prácticas en campo. Beneficios ambientales, pues tenemos una reducción en el uso de insecticidas y herbicidas, reducción de los gases de efecto invernadero, y esto es básicamente por menos uso de tractores o máquinas para hacer las aspersiones, optimización en el uso del agua porque estamos haciendo menos aplicaciones, reducción en la erosión del suelo, no solamente por la disminución en el uso de tractores, sino también por tratar de proteger el suelo porque hay una labranza mínima y a veces no hay labranza, y un mejor aprovechamiento de los cultivos. Queremos disminuir o no queremos ampliar la frontera agrícola, qué mejor que tener unos cultivos que produzcan más en la misma área. Alimentos más saludables que ya se encuentran a nivel comercial. Esta es una soya con un mayor contenido de ácido oleico. Esto permite que el aceite de soya sea mucho más estable, no requiere hidrogenación y al no tener hidrogenación, pues estamos eliminando esas grasas trans. Este es el arroz dorado y que para mí es el desarrollo más bonito que ha tenido la biotecnología y que desafortunadamente por toda la posición que tuvo durante muchos años no había podido salir al mercado. El año pasado se aprobó en Filipinas, primer país donde está aprobada su siembra, y es un producto que va a favorecer a aquellas personas que tengan deficiencia de vitamina A. La deficiencia de vitamina A produce ceguera y hace a las personas mucho más susceptibles a enfermedades. Este producto va a ser regalado a las personas que quieran sembrarlo para consumo propio y pues va a favorecer a estas personas. Les hablé de la declaratoria de los 155 premios Nobel. Ellos incluso le pedían a Greenpeace que dejara su oposición a esta tecnología, porque si podían, gracias al arroz dorado, salvar a una sola persona, era mucho lo que se podía hacer. Hoy en día Filipinas ya puede hacer uso de esta tecnología y esperamos que más países que hoy en día sufren o su población sufre de deficiencia de vitamina A puedan acceder a él. Así, este mapa es para mostrarles que alrededor del mundo
muchos desarrollos vienen en camino, muchos científicos hoy en día creen que la biotecnología es la herramienta para obtener esas características que desean en sus cultivos. Algunos de estos mapas ya se encuentran aprobados y ya se encuentran comercializados en algunos países, pero esto es para que ustedes vean que hay desarrollos en el tema y que seguiremos teniendo productos transgénicos en el mercado. Colombia, que es el país vecino de ustedes, adoptó la biotecnología ya hace varios años, 22 años. Desde los años 90 tiene un marco regulatorio que ha venido evolucionando y modificándose de acuerdo a temas internacionales o acuerdos internacionales, pero desde los 90 se empezaron a capacitar las autoridades y a desarrollar un marco regulatorio para poder tener una evaluación de estos productos. Hoy en día nos rige un decreto interministerial, que es el decreto 4525 del 2005, donde hay 3 autoridades competentes. El Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad competente para los temas de organismos genéticamente modificados con uso ambiental. Uso ambiental sería, por ejemplo, un microorganismo genéticamente modificado que nos ayude a procesos de biodegradación. El ICA, que es la entidad técnica del Ministerio de Agricultura, es la autoridad competente para OGMs de uso agrícola y pecuario. Y el Ministerio de Salud es la autoridad competente para OGMs de uso en consumo humano o salud humana. Esas 3 autoridades competentes hoy vienen funcionando. Ellos tienen comités técnicos nacionales de bioseguridad donde tienen asiento no solamente ellos, sino gente de otras instituciones técnicas, evalúan y recomiendan a la autoridad competente expedir una aprobación o no de un organismo genéticamente modificado. Rápidamente, para mostrarles que en Colombia desde el 2000 aproximadamente se vienen dando aprobaciones principalmente para 3 usos: consumo humano, consumo animal y siembra. El uso ambiental todavía no se ha presentado la primera solicitud, pero ya hay un Comité Técnico Nacional de Bioseguridad formado que podría tomar esta solicitud, evaluarla y recomendar si es el caso. ¿Cómo es el proceso de evaluación de un cultivo genéticamente modificado en Colombia? Es un proceso paso a paso y caso a caso. Paso a paso es que yo no me puedo traer unas semillas de Estados Unidos y empezar a sembrarlas en Colombia. Tiene que pasar por cada una de estas etapas, solicitar su aprobación ante el ICA socializa la información o los estudios que tienen que entregar en los comités técnicos nacionales de bioseguridad. Después tienen que ir a campo a hacer pruebas de bioseguridad, evidenciar que ciertamente la tecnología funciona para lo que tiene que funcionar, que no funciona para otras plagas y no va a afectar la biodiversidad. Se hacen pruebas de evaluación agronómica, se hacen pruebas semicomerciales, se da una aprobación comercial y aún así, después de haber sido aprobado comercialmente, hay todo un proceso de seguimiento de la tecnología en el país. Después me voy a detener un poquito más en ello. El proceso de aprobación de un cultivo en Colombia demora entre 3 y 5 años, dependiendo de la zona y dependiendo del cultivo donde se quiera aprobar. Y caso a caso es que no es lo mismo aprobar una soya tolerante a herbicida que un maíz tolerante a herbicida, o no es lo mismo aprobar un maíz tolerante a herbicida que un maíz resistente a insectos. Es caso a caso la evaluación de cada una de las solicitudes. ¿Qué cultivos transgénicos hay en Colombia? El primer cultivo aprobado en Colombia fue el clavel, y fue el clavel azul, donde la característica de darle ese color azul es más bien lila, no es tan azul. Se trajo de las petunias. El color azul de las petunias o el gen que producía el color azul se transfirió a los claveles. En el 2013 se aprobó el primer algodón genéticamente modificado, en el 2007 el primer maíz, en el 2009 las rosas azules y en el 2010 la soya genéticamente modificada. En la soya hago un paréntesis y es que se encuentra aprobada para 2 regiones en el país, pero todavía no se comercializa. ¿Qué características tenemos en Colombia? Tanto en maíz como en algodón tenemos la característica de resistencia a insectos, de tolerancia a herbicidas y las 2 características apiladas en el cultivo. En claveles y en rosas tenemos la característica del color azul y en la soya tenemos la característica de la tolerancia a herbicida. Para mostrarles rápidamente en qué consiste o cómo funciona la tecnología, les muestro. Ustedes ven en la foto a mano derecha una caña de maíz completamente comida. Lo que hace el gusano de Lepidóptero es entrar por
el tejido verde, el tallo, y empezar a comerse el tallo del maíz. Al comerse el tallo del maíz, pues no se va a sostener o no va a poder sostener sus mazorcas. Y esto o trae pérdidas para los agricultores. A mano izquierda ustedes ven el tallo de la mazorca completamente sano de un maíz genéticamente modificado. La tecnología funciona también para el gusano elotero. El gusano elotero seguramente es proteína y todos nos lo hemos comido, pero en la calidad del grano sí tiene un gran impacto. El gusano elotero muerde el grano y al morder el grano pues crea un ambiente favorable para bacterias y hongos. Los hongos a largo plazo producen micotoxinas que pueden ser o son cancerígenas para los humanos y para los animales. Lo que sucede normalmente, y nosotros como consumidores no nos damos cuenta, es que recogen los maíces, los secan, los llevan al silo, los muelen y nosotros nos podemos comer la harina. Pero esa harina puede tener muchas micotoxinas que a largo plazo pues van a tener consecuencias en nosotros. Hoy en día uno de los grandes beneficios de esta tecnología es que han bajado los niveles de micotoxinas en granos. Y tener un grano de calidad pues es muy bueno para ustedes porque es uno de los parámetros que hoy en día la industria de alimento mide o evalúa para comprar sus cosechas. Y esta característica es la característica de tolerancia a herbicidas. Ustedes como ven a mano derecha hay un maíz que compite con las malezas por espacio, por nutrientes y muchas veces la maleza es hospedero de plagas. Lo que hace la tecnología es que se puede hacer una aplicación de herbicidas, mata la maleza, pero su cultivo objetivo sigue en pie. La característica del color, como les dije, es básicamente la transferencia de un gen de las flores petunias a los claveles, a las rosas, y hoy en día tenemos crisantemos también a nivel semicomercial. Una rosa de estas puede costar $20 en Asia. Las vi en Japón. Y la solicitud que hay en Colombia es solamente para exportación. Se producen 2 hectáreas al año y todo lo que se produce es para exportación para Asia y Europa principalmente. ¿Dónde están los cultivos genéticamente modificados en el país? Están en 21 departamentos. 21 departamentos en Colombia siembran maíz, 7 departamentos siembran algodón y las flores azules están solamente en un departamento y es básicamente alrededor de la sabana de Bogotá. El año pasado se sembraron más de 150.000 hectáreas en cultivos transgénicos en Colombia. Traigo acá un estudio que hicimos el año pasado para evaluar el impacto de los cultivos transgénicos en el país. Evaluamos desde el 2003 hasta el 2018, 15 años de cultivos transgénicos en el país, en los cuales se han sembrado más de 1 millón de hectáreas y han tenido beneficios económicos, agronómicos y ambientales. Beneficios agronómicos está, por ejemplo, el incremento en el rendimiento, 17% más en maíz, 30% más en algodón. Beneficios ambientales y ha sido reducir el impacto que estos mismos cultivos con semillas convencionales tienen en el país. Se han reducido el uso de insecticidas. Si ustedes les preguntan a un maicero cuántas veces hacían aplicaciones para maíz, en sus cultivos convencionales les van a decir hacíamos 5 o 6 aplicaciones para controlar lepidópteros. Hoy en día, ¿cuántas hacen? 2, 1 o dependiendo de la temporada no hace. Y aquí hago la aclaración que no son semillas mágicas. El agricultor tiene que seguir haciendo monitoreo de sus cultivos y si es el caso y evalúa que hay la necesidad de hacer una aplicación para controlar lepidópteros, tiene que hacerlo. Y la tecnología tiene un objetivo. Hoy en día son los insectos lepidópteros, pero el agricultor tiene que seguir controlando las otras plagas que hay en campo porque la tecnología no funciona para todas las plagas. En el caso del algodón, ustedes preguntarán cuántas aplicaciones hacían. 10 aplicaciones de insecticida. Hoy en día hacen 2 aplicaciones para controlar los insectos lepidópteros en algodón. Beneficios económicos para el agricultor y la verdad que eso sí ha tocado el bolsillo de los agricultores. Por cada $1 invertido en una semilla transgénica, un algodonero recibe 3 y por cada $1 invertido en una semilla de maíz transgénico, un agricultor recibe 5. Son beneficios que de verdad lo aprecian los agricultores y como les digo, agricultor que siembra biotecnología se queda con biotecnología.
Yo les dije que me iba a detener un poquito más en el seguimiento de la tecnología, y es que en Colombia hay una regulación estricta para el tema de los transgénicos. El ICA, que es la autoridad competente, debe saber quién lo siembra, en dónde lo siembra, en qué temporada lo siembra y qué cantidad siembra. No sucede con ningún otro cultivo o con ninguna otra semilla. Este proceso lleva más de 20 años en el país, como les cuento, y hasta hoy ha funcionado. Y traigo el tema acá porque sé que en Venezuela se está sembrando maíz transgénico, y para nosotros, quienes desarrollamos la tecnología, nos preocupa que se vaya a perder la tecnología en el país si no se hace un buen manejo y se usa responsablemente la tecnología. Les dije que una vez salía a nivel comercial, las empresas debían hacer un seguimiento. Sí, las empresas desde que empezaron a comercializar la tecnología tienen una línea base de los insectos lepidópteros que había en campo. Estos insectos lepidópteros se supone que son susceptibles a la plaga porque el ICA los aprobó y la tecnología funcionaba. Y año a año o semestre a semestre deben hacer colectas en las regiones donde se siembran para comparar los insectos más recientes contra la línea base que ellos tienen. En el caso de que ocurra un caso de resistencia, el ICA va a tomar las medidas y las empresas desarrolladoras tienen que tomar las medidas para ver qué ocurre, porque si los insectos se vuelven resistentes a la tecnología, pues va a perder su eficacia en el país. La industria que hoy en día comercializa cultivos genéticamente modificados se unió en Agrobio y desarrolló un programa como responsabilidad de ellos, un programa de manejo de resistencia a insectos. Esta es Mari. Yo no veo muchas mujeres agrónomas, pero yo creo que, o agricultoras, pero creo que día a día somos más las que estamos en este sector. Y Mari es quien le enseña a los agricultores o usuarios de la tecnología cómo debe aplicar las mejores prácticas. ¿Qué busca el programa Mari? Prolongar que los insectos se vuelvan resistentes a la tecnología. Así como nosotros nos podemos volver resistentes a los antibióticos, lo mismo sucede con los insectos, se pueden adaptar y volverse resistentes a la proteína BT. ¿Qué buscamos? Mantener la eficacia de los cultivos BT en campo. Estos cultivos se demoraron más de 10 años en llegar al país, más de 10 años en desarrollarse, evaluarse y aprobarse en el país. Y créanme que no va a salir una tecnología en 2 años. La próxima tecnología la vamos a tener en 5 o 10 años, pero no está tan próxima porque hay mucha investigación detrás de esto. ¿Qué sucede en campo? Si tenemos insectos susceptibles que se mezclan o se aparean con insectos susceptibles, sus hijos van a ser susceptibles. Si tenemos un insecto resistente que se aparea con otro insecto resistente, sus hijos van a ser resistentes. Pero si tenemos un insecto resistente que se aparea con un insecto susceptible, sus hijos van a ser susceptibles, porque la susceptibilidad es el gen dominante y eso es lo que queremos buscar, que sigan estando en campo los insectos susceptibles. El programa Mari consiste en 5 herramientas claves para el buen manejo de los cultivos. Uno es preparar el terreno. Antes de sembrar se debe preparar el terreno 30 días antes, evidenciar si hay malezas, si hay plagas, si es necesario usar insecticidas, si es necesario utilizar insecticidas o una mezcla de ellos para tener su terreno limpio. La segunda herramienta es usar la mejor semilla, usar semilla certificada de calidad, usar semilla con tratamiento de semilla si es que existe, ya que esto ayuda a proteger a la semilla en sus primeros estadios de desarrollo. Y la tercera herramienta es el programa del Corazón Mari, y es Siembra tu refugio. ¿Qué es el refugio? El refugio es un bloque dentro del cultivo transgénico que no tiene la tecnología BT o que tiene la tecnología de tolerancia a herbicidas. ¿Qué nos permite el cultivo, el refugio? Básicamente nos permite que aquellos insectos que no son expuestos a la tecnología van a estar en el refugio, insectos susceptibles. Y aquellos insectos que están expuestos a la proteína y puedan volverse resistentes, puedan pasar del cultivo BT al refugio, aparearse con los insectos susceptibles y tener siempre una generación de insectos susceptibles en campo. Así cuidamos la tecnología. Esta es una de las herramientas más básicas y que desde hace muchos años se viene usando,
pero que hoy en día nos permite mantener la eficacia de la tecnología en campo. ¿Cómo hacer el refugio? Y lo traigo rápidamente para mostrarle cómo lo hacemos en Colombia. De acuerdo a la regulación en Colombia es obligatorio que los agricultores siembren refugio y hay esquemas diferentes para cada cultivo. Para el cultivo de maíz es 90-10, 90 del cultivo transgénico y 10 de refugio. Para el cultivo de algodón hay 2 esquemas y el esquema es 80-20 o 96-4. La única diferencia entre estos dos es que en el 96-4 no se puede hacer aplicaciones de insecticidas contra los lepidópteros. Sí se puede hacer contra las otras plagas, pero no contra los lepidópteros. Y en el refugio nunca se debe aplicar un insecticida a base de BT. La cuarta herramienta es monitorea, controla y protege. Ya les dije, no son semillas mágicas. El agricultor tiene que seguir monitoreando y haciéndole seguimiento a su cultivo para tomar las decisiones en el momento oportuno. Y la última herramienta es rota los cultivos. Yo sé que en muchas partes es difícil hacerlo, pero si lo pueden hacer, roten los cultivos. Con esto rompen los ciclos de maleza, de insecticidas y pueden ayudar a renovar el suelo. Eso era lo que tenía para contarles a ustedes. Este es el programa MARI. Si quieren entrar a nuestra página web, allí encuentran más información del programa MARI. Y si quieren seguirnos en redes sociales, están nuestros datos ahí. Escríbanos que con gusto trataremos de resolver sus dudas. Muchísimas gracias.